Cordiales saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Una tarde más, la del miércoles. Hoy un día especial porque hoy precisamente arranca la Feria del Libro en la Plaza Vieja. Desde hoy hasta el domingo tiene presencia la literatura almeriense y también alguien que viene de fuera a presentar su libro. No solamente a presentar su libro, sino también, por ejemplo, a dar el pregón. El pregonero de este año, en fin, es Premio Nacional de Narrativa, entre otras cosas, ensayista, poeta, es académico de la Real Academia de la Lengua Española, se llama José María Merino, y esta tarde, a eso de las 8 de la tarde, va a ser el pregonero de esta Feria del Libro. Tenemos una vueltecita al compañero Juan Domínguez, un servidor aquí en este plató, pero sí que le acercaremos un poco cómo está la Plaza Vieja, los diferentes stands y las diferentes actividades que hay programadas desde hoy, como digo, y hasta el próximo domingo. También recordarles que el viernes estaremos en directo en la Plaza Vieja haciendo este programa, abierto al atardecer. ¿Qué huella dejaría esta señora en toda una generación de almerienses que, en fin, se sigue hablando de ella? De hecho, uno de los libros, que imagino que nuestro invitado también dará una vuelta por esta Feria del Libro, ha querido recordar un poco, pues eso, la huella profunda que dejó la señorita Celia en la ciudad de Almería y sobre todo en una generación muy concreta a la que a muchos de ellos les dio clase. No sé si quizá alguno de ustedes fue alumno de Celia Viñas, quizá, ¿no? En alguna ocasión yo he hablado aquí con personas ya, en fin, con cierta edad, evidentemente, que tuvieron la suerte, porque todos coinciden en el denominador común de que fue una mujer muy especial, ¿no? Fue una profesora muy buena en su rama, en la literatura, lengua y literatura, sino también en otra faceta de la vida y que dejó una huella profunda entre los almerienses. Los años de la señorita Celia es el nuevo trabajo de Pedro Asensio Romero, después de un par de ensayos que tituló el libro de la gestión municipal y marketing municipal, de la editorial Díaz de Santos, y una novela, la verdad, que muy curiosa, un economista de letras, Antoni Pous editor, y Usura, que ha sido, digamos, la penúltima, porque esta es la última, al revés, que fue la editorial. Bienvenido, buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Lo de un economista de letras, la verdad que eso fue un título fantástico, ¿no? Y realmente eres economista, Sí. eres licenciado en Derecho, Sí. o sea, que más o menos es un poco, el Sí. título un poco biográfico casi, ¿no? Lo que ¿Sí? pasa es que mis primeras novelas tenían una orientación más económica Ujú. y de ahí el título, pero bueno, ya he dejado un poco la economía y me dedico plenamente a la narrativa sin ninguna vinculación con la ciencia económica. Me pregunto, en fin, no me acordaba yo de esto, pero me pregunto, Pedro, si cuando estuviste en caso de, en fin, estuviste trabajando de administrador, pero en el periplo que estuviste en el Instituto Cervantes en Beirut, Damasco y Amán, el Instituto Cervantes, que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, no sé si ese fue el trampolín para animarte a escribir de alguna forma. Ahí es cuando decidí escribir un libro de ensayo, después de una experiencia que había tenido de unos 4 años en el ayuntamiento y en la Diputación, un libro que hablara de política y también que hablara de dirección, de gestión pública. Pero bueno, yo siempre he sido un lector, he tenido inquietud, ahí empezaba a escribir cuentos, tengo por ahí algunos en cajones, que realmente no se pueden editar porque son muy malos, pero Bueno. cuando uno empieza a escribir, pues tiene que hacer mucho método de prueba y ensayo, ¿no? Pero sí es verdad que allí también tuve tiempo de reflexionar y de escribir mucho. Imagino que fue una experiencia bonita, ¿no? Sin Lo de duda, trabajar la en el verdad que Instituto trabajar Cervantes. fuera y sobre todo en una institución como el Cervantes, que promueve la cultura de los países hispanohablantes y luego las bibliotecas en todas esas ciudades del español son fundamentales. Yo he comentado en más de una ocasión, y a veces a título personal, que cuando se te cruza un profesor en tu vida, desde que empiezas en el colegio, ¿no? La EGB, lo que teníamos antes, y luego el instituto y demás, ¿no? Quieras o no, te marca un poco el resto de tu vida. Yo no sé si esta mujer, Celia Viñas, fue protagonista en esto que yo he contado al principio, ¿no? Que dejó una huella muy profunda en toda una generación. Dejó una impronta en muchas generaciones. Ella estuvo desde el 43 al 54 en Almería y resulta conmovedor como cuando uno se entrevista con personas para recabar testimonios que después me han servido para la novela, cómo todavía se emocionan. Luego debía de tener algo singular esta mujer, que al mismo tiempo tenía una gran capacidad, un gran talento como escritora, como poetisa, como narradora, pero sobre todo lo que tenía una gran vocación de maestra. Y eso se notaba, porque en su momento lo que hizo Celia fue, digamos, revolucionar el ambiente académico del Instituto de Bachillerato en una Almería muy humilde, una Almería que acababa de salir de una guerra durísima, con muy graves problemas, y ella lo que intentó es transmitir el amor por la literatura y sobre todo intentar hacer gente de bien. Y eso se nota porque cuando todavía hablas con alumnos suyos se emocionan y lloran. Es cierto.
Yo tuve la oportunidad, ya como lo he comentado antes, de hablar aquí en este plato con algunos de ellos y todos coinciden. Es curioso, sí. Uno puede imaginar, por cierto, viene a colación porque esta noche una de las actividades de comienzo de Feria del Libro se va a proyectar a las 9 en el espacio Sala Juan Ramón Jiménez. Se proyecta la película del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Y me gustó, en fin, por no comparar, pero para que se hagan una idea, ¿no? El papel que hace Robin Williams en esa película es un gran profesor de literatura, pero a la vez es una persona muy cercana a sus alumnos que los hace pensar por sí mismos. Así es. Yo no sé si el caso de esta mujer es algo parecido. Yo creo que sí. Sobre todo ella lo que intentaba es transmitir fundamentalmente la capacidad de ser buena gente, de transmitir una serie de valores y su ámbito era, por supuesto, el de la literatura y el de la lengua. Era una profesora muy exigente y de su aula salieron gente del mundo académico, del mundo de la filología, jueces, escritores como Agustín Gómez Arcos, grandes caricaturistas como Manuel García Ferré, actores como Anchoriz, pintores como Luis Cañada. Es decir, que hay y luego otro número de gente que tampoco son tan conocidos, pero que marcaron un hito importante en su ámbito profesional muy limitado. Por tanto, Celia efectivamente dejó huella en muchísimos almerienses. Hablando de pintores, la foto que has utilizado en la portada, si eres tan amable, Eduardo, nos acercamos a ella, aparece en blanco y negro, pero hay dos figuras que están coloreadas. Una de ellas, la protagonista, Celia Viñas, y otro señor que está por aquí sentado, que es Jesús de Perceval. Esto es una foto, imagino, de esas reuniones del grupo indaliano que había en el Paseo de Almería, ¿cómo se llama? La Granja Balear, ¿no? Sí. ¿Sí? Esa en concreto era... No es ahí esta foto. Esa en concreto no es la Granja Balear, eso era en el año 47 cuando estaban preparando la primera exposición de los indalianos en Madrid y vino una delegación de Madrid y era Celia la que exponía los principios teóricos del movimiento indaliano. Y yo en esa foto he querido colorear a los dos grandes protagonistas de mi novela, porque Perceval efectivamente fue un genio, fue un hombre con un talento y con un nivel intelectual muy por encima de la media. Él supo ver la importancia que tenía el indalo como símbolo y fue capaz, con el apoyo, es verdad, de las autoridades políticas, pero con el entusiasmo de jóvenes pintores de la Escuela de Arte, él fue capaz de crear un movimiento estético que en su momento puso a Almería en el mapa cultural de aquellos años. Por tanto, en la novela no solamente es Celia protagonista, fundamentalmente es Almería, la Almería de los años 40 y muchos personajes reales que pasan por ahí, pero sobre todo Jesús de Perceval, en definitiva es un homenaje a Jesús de Perceval y a lo que hizo por Almería, un hombre que podría haber salido fuera de esta ciudad y haber hecho carrera, sí, pero él se quedó en Almería y estuvo trabajando hasta el final en muchísimos ámbitos, no solamente en la pintura, la escultura, la restauración, el periodismo, etcétera, ¿no? Por tanto, también la novela es un homenaje a los indalianos y, como no, al genio Jesús de Perceval. Es un movimiento cultural que no sé si lo hemos valorado lo suficiente hasta ahora, ¿verdad? Yo creo que no. Hay claros y oscuros, me da la impresión, ¿verdad? Yo creo que los almerienses tenemos todavía una deuda con Perceval y con los indalianos, y el año que viene, que se cumple el centenario del nacimiento de Jesús de Perceval y de Celia Viñas, quizás sea una buena oportunidad para que la sociedad civil, los almerienses y también las instituciones apoyen lo que supuso en su momento el movimiento indaliano. No solamente nos hablas de la profesora Celia en este libro, Los años de la señorita Celia, que es como has titulado, sino también retratas la Almería de la época, ¿no? De hecho, hay un mapa que quisiera mostrarles, aunque sea así un poco así de soslayo. Eduardo, esto que ven aquí, páginas interiores, es un mapa que refleja, bueno, algunos de los lugares emblemáticos o más importantes, Pedro, que había en la capital de esa Almería, de esta época que estamos hablando. Sí, sobre todo pensando en lectores que no sean de Almería, también hay lectores jóvenes que no se familiarizan con el centro histórico de Almería, pero el recorrido de Celia, ella vivió casi todos los años en el Hostal La Rosa, en la calle Marco, que es una calle paralela, la primera travesía a la derecha de Pablo Iglesias, que después se llamó Hostal Andalucía, y su recorrido era muy sencillo. Ella bajaba por Puerta Purchena, bajaba por todo el paseo, allí donde estaba la biblioteca Villa Espesa, que se abrió en el año 47, estaba Granja Balear, estaba el casino, el Círculo Mercantil, el Teatro Cervantes. Ella giraba luego por la Plaza de los Burros y se iba al instituto, el Instituto de Bachillerato, que no es el actual Instituto Celia Viñas, sí, es la actual Escuela de Arte. Allí estuvo hasta el curso 51-52. Y ella se involucró mucho en la vida cultural almeriense y era una mujer más. Y tenía tanto talento y tanta inteligencia emocional que era capaz de alternar con grandes personalidades del mundo académico, como podía ser Blecua o como podía ser Gerardo Diego, y gente en Madrid que tenía un nivel y un prestigio muy importante, y luego también alternar con personas muchísimo más humildes de Almería. Y ese quizás era uno de los rasgos que más define la personalidad de Celia Viñas. Primero, un amor por Almería y una integración total en este pueblo, en la tierra almeriense, y en segundo lugar, una capacidad de diferenciar en cada momento, porque realmente lo que tenía era una vitalidad plena, y lo que quería sobre todo era que el almeriense reivindicara y hiciera
hacerle ver al almeriense que Almería tenía posibilidades. Y claro, el tándem Perceval y Celia Viñas, junto con otra gente como Eduardo Molina Fajardo, Luis Úbeda Gorostizaga y demás, hicieron que ese movimiento tuviera un impacto muy, muy notable. Claro. ¿Por qué te has interesado por la figura de esta profesora y por la Almería de esta época? Bueno, todo empezó con un libro que leí sobre Hipólito Escolar, que fue el primer director de la Biblioteca Villa Espesa, un hombre de fuera que hablaba de la Almería de los años 40, y a mí siempre me ha llamado la atención la percepción que tiene la gente de fuera de Almería, de lo que es Almería. Y él explicaba lo que era esa Almería indaliana de los años 40, una Almería horizontal, aún no se había quebrado con todo su edificio alto a partir del año 62, era una Almería con mucho encanto, insisto, una Almería muy pobre, pero que tenía un aire colonial interesante. Y todo el tema de los indalianos, de la exposición en Madrid, de la inauguración de la Villa Espesa y de cómo Celia transgrede la estructura académica del instituto, todo eso me hicieron pensar que hay una novela. Entonces cualquier escritor, sea bueno o sea malo, siempre ve en diferentes momentos de la vida y dice, aquí hay una novela o aquí hay una película, ¿no? Pues yo rápidamente vi que en el caso de Celia y de Perceval y de aquellos años había una novela, y me puse a trabajar y ese es el resultado. Claro, una novela inspirada en hechos reales, como estamos contando y como seguramente algunos de ustedes sabe perfectamente porque fue alumno de la profesora Celia. ¿Hay constancia o tú tienes constancia de que dejase alguna obra literaria? Sí, ella escribió poesía, ¿sí? Escribió también cuentos, se presentó al Premio Nadal, pero no lo editó en vida, se editaron después en la editorial Cajal. Ella fue finalista del Premio Nacional de Narrativa, con 13 de cuentos del mundo y un botón más, y también escribió en catalán los últimos años de su vida. Es decir, que ella intentó abrirse un hueco en el mundo literario, pero quizá por lo que más se le reconoce, al menos en Almería, es por su impronta como maestra, como profesora. Como maestra de lengua y literatura. Como decimos, no solamente habla Pedro Asensio en este último trabajo, Los años de la señorita Celia, de la protagonista, evidentemente, sino de la Almería de la época. Y me gustaría que me contases a mí y a la gente que está en casa. No sé, por ejemplo, hay un local en Almería, el Bar La Gloria, por poner un ejemplo, que yo creo que todos conocemos, la calle Granada, que, en fin, que tiene su historia sobre todo por este nombre, ¿no? Porque aquí es, bueno, Bar La Gloria. ¿Y por qué se llama Bar La Gloria? Tiene una explicación. Sí, la explicación que tiene es que cuando se despedían los cortejos fúnebres, ahí es donde realmente llegaba la comitiva, y a partir de ahí ya era toda la calle Granada hacia arriba, hacia el cementerio, ¿no? Entonces se decía que ya de ahí los fallecidos iban a la gloria, ¿no? Por eso tenía ese sentido, ¿no? Era la gloria. O un taller que había en la zona de Oliveros, ¿no? La zona de este barrio, de esta zona de Almería, muy céntrica, muy bonita. En fin, la verdad que, como digo, es un retrato de la Almería de los años 40 y de esta profesora que dejó un gran calado. ¿Esto lo has presentado de forma oficial en Almería? Lo presento mañana jueves a las 6:30 en el Salón de Pleno, en el marco de la Feria del Libro, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Almería, a las 6:30. Bueno. Están todos los espectadores de Interalmería invitados. ¿Tienes constancia de que va a acudir algún antiguo alumno de Celia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que irá gente. En el libro aparecen personajes reales, uno de ellos que todavía vive, Gaspar Cuenca, que fue muy amigo de Celia, que yo creo que irá. Y bueno, ¿quién en Almería no tiene algún vínculo directo o indirectamente con Celia Viñas o con Perceval? Yo creo que es una novela que puede ser interesante y que yo creo que está hecha con mucho sentimiento y sobre todo con el deseo de reivindicar a una gente que hizo bien por Almería. Yo creo que desde la literatura se puede hacer mucho, se puede divulgar. Me estaba acordando que una persona a la cual en fin, un servidor conoció, al igual que muchos de ustedes, yo no sé si tú también, que recuerdo que me hablaba, pues uno más que hablaba muy bien de la señorita Celia, que era Manuel del Águila. En paz descanse, también aparece en la novela. Imagino que también lo nombra. Era buen amigo de Celia, sí. De hecho, Manuel del Águila vivía en la calle Granada, en lo que se llama la Casa de los Siete Balcones, y en muchísimas ocasiones Celia, que estaba hospedada en el Hostal La Rosa, en algunas ocasiones iba Celia a comer a casa de Manuel del Águila. Los dos eran grandes amantes del deporte, de la bicicleta, de la música, en la playa también se les veía muchas veces, es decir, eran muy buenos amigos y bueno, todos sintieron su muerte, lógicamente. Claro, bueno. Hemos dicho 6:30, Pedro, ¿sí? 6:30 en el Salón de Plenos, del Ayuntamiento. En la Almería, Plaza Vieja, donde se está celebrando desde esta mañana y hasta el próximo domingo
la Feria del Libro. Hablando de música, que la han nombrado, ¿cómo llevas la música? Pues bien. Esa otra faceta tuya, que tienes muchas facetas, esta es otra. Lo que pasa es que la música la tengo tan solo para los ámbitos familiares. Esto de ámbito ¿no? privado, ¿no te ves? Bueno, no descarto que algún día venga aquí y te haga alguna prueba, ¿eh? No te hemos visto encima en el escenario. Yo por lo menos no te he visto todavía tocar ni la guitarra ni el piano, que también toca. El piano ¿verdad? toco algo, Sí. pero bueno, nunca puedo decir que no lo haré. Cuando uno se mete en esta vorágine de la literatura, que son ya un par de ensayos, 2 libros, y este es el quinto, El quinto, sí. tu quinta obra. Sí. Quiero decir, cuando te metes en este mundo No puedes parar. es difícil salir, ¿verdad? Ya tienes en mente la siguiente novela o el siguiente libro, efectivamente. Es decir, que uno tiene la necesidad de crear. Es un trabajo a veces ingrato, hay que dedicarle mucho tiempo. Un trabajo que no siempre tiene uno la recompensa, por supuesto no una recompensa económica, al menos en esta primera fase como escritor, pero bueno, tiene unas grandes satisfacciones y sobre todo la satisfacción de intentar hacer un producto que llegue a 100, a 1000, a 2000, a 4000, a 10.000 personas, lo que sean, pero un producto que se hace desde el corazón, ¿no? Y eso es importante. Cualquier actividad artística que se haga, literaria, pictórica y demás, pues si se hace desde el corazón, yo creo que vale la pena, ¿no? Y la vida está para vivirla, y una manera de vivir la vida es leyendo y sobre todo escribiendo. Me parece muy acertado rescatar, aunque para muchos nos ha olvidado de la señorita Celia, pero en fin, para nuevas generaciones, por ejemplo, hay gente que quizá no sepa por qué el instituto se llama Celia Viñas. Bueno, pues ya que tienen aquí una forma de conocer quién fue esta mujer, ¿no? Te agradezco la visita, Pedro Asensio. Gracias a vosotros. Una vez más por tu trabajo. Gracias. Feria del Libro. Vamos a hablar del libro lo hemos hecho desde el lunes, lo hacemos muy habitualmente en este programa, aunque no se celebre Feria del Libro, como ustedes bien saben, pero con más motivo, evidentemente, porque tenemos unos cuantos días donde la literatura manda y los autores.